todos los seres humanos al nacer tenemos 100.000 millones de neuronas. Son las que vamos a tener toda nuestra vida. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que evidencia que estamos adquiriendo un conocimiento? Que esas neuronas se conecten entre sí. Entonces, esas conexiones neuronales que se van formando allí son las que nos ayudan o digamos que evidencian que estamos adquiriendo un conocimiento. ¿Cuál es la tarea? Pues si el cerebro del niño o de un ser humano se desarrolla hasta el 90%, pues ¿cómo hacemos para que esas conexiones se den en la primera infancia? Porque esas conexiones son las bases para las habilidades que vamos a tener en el futuro. Como les decía aquel día, por muchos años nosotros decíamos como que los bebés no saben nada o los niños no saben nada, tenemos que esperar hasta que estén grandecitos para empezarles a enseñar. Es como incluso en la crianza como que los niños no entienden, entonces si yo lo grito, si yo digo cosas, él no entiende, no está recibiendo nada. Y hoy sabemos, gracias a la neurociencia principalmente, que el niño, como les decía aquel día, al nacer, tiene el potencial de cualquier gran genio de la historia. Su cerebro está listo para empezar a ser estimulado, para empezar a ser potencializado y pues esos estímulos que recibe del entorno es lo que hace que el cerebro se desarrolle. Entonces yo sé que de pronto a veces nos perdemos un poquito en el tema, la idea es que lo veamos en el lenguaje más sencillo que podamos, para que podamos nosotros decir, bueno, ¿cómo puedo estimular entonces a mi bebé con esta información que tengo hoy? Durante los 7 primeros años de vida, las conexiones se están dando a una velocidad increíble, casi 700 conexiones por segundo, pero después de los 7 años, pues esa velocidad empieza a descender. Y la razón es porque ya el niño tiene los conocimientos que necesita para la vida y de ahí en adelante empieza a especializarse. Digamos que normalmente un ser humano no necesita una estimulación, digamos como antinatural para desarrollar su inteligencia, sino simplemente estar atentos a sus intereses para poderles apoyar en ese proceso. Por ejemplo, si el niño empieza durante el periodo de querer gatear o querer ponerse de pie, si el niño tiene en su momento el espacio para que se le permita el movimiento libre, pues es una estimulación suficiente para que él pueda desarrollarse de forma natural. Pero si por el contrario el niño permanece en una cuna, permanece encerradito, en un corral, pues es muy difícil que empiece a desarrollar todo su potencial porque pues está coartada al espacio, está coartado a su libre movimiento. Eso para empezar a hablar un poquito de cómo funciona el cerebro infantil. El primer proceso del que estamos hablando, del desarrollo infantil, se llama neuroplasticidad. Tiene que ver como el cerebro es como si fuera plastilina y se está moldeando de acuerdo a lo que los niños escuchen o reciban de su entorno. Y como les decía, esos estímulos están asentando las bases futuras para toda la vida. Al principio, los niños, digamos que, por ejemplo, vamos a hablar del movimiento. Claro que antes de los 5 años un niño no puede manejar un carro o no puede conducir un auto, pero si durante esta etapa el niño no recibe la estimulación adecuada en su coordinación visomanual, en su cálculo de distancias, en su ubicación espacial, pues es una persona que a futuro va a tener muchos problemas, incluso con conducir un auto, porque esas habilidades se desarrollan antes de los 7. Todo lo que nosotros estimulamos en los niños en tiempos cortos y a diario, como lo decíamos que en las rutinas, es lo que realmente forma hábitos y deja un aprendizaje. Cuando hablamos de un idioma, digamos que tocando un poquitico el tema antes de irnos a fondo, para un niño es muy fácil aprender su lengua materna porque la está escuchando a diario, ¿cierto? Entonces, desde que está en la barriguita, desde los 5 meses de gestación, el oído de ese bebé está listo para empezar a percibir los sonidos mínimos de ese idioma. Entonces el bebé está escuchando a mamá hablar o mamá hablar con papá y en ese orden de ideas pues él puede
empezar a captar esos sonidos mínimos y a registrarlos y a guardarlos en su cerebro. ¿Para qué? Para que cuando su aparato fonador esté listo para hablar, pues él ya tiene esos sonidos registrados en su cerebro y es lo que le permite hablar. Básicamente es que el niño debe escuchar el idioma a diario y en tiempos pues cortos. Digamos que la mamá no se sienta desde el vientre a decirle al bebé, hoy vamos a aprender las partes del cuerpo. No, de una interacción diaria, corta y cotidiana, pues el niño empieza a adquirir su propia lengua y más adelante entonces puede empezar a pronunciar. Pero normalmente los niños pues desde muy bebecitos identifican más palabras de las que pronuncian, ¿sí? Entiendan más palabras de las que pronuncian, porque el desarrollo del lenguaje es totalmente natural y ellos vienen listos para aprender cualquier idioma. Eso es algo en lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la mejor etapa para aprender un idioma es la primera infancia. Porque el cerebro nace programado, por decirlo así, para aprender cualquier idioma. Lo que determina qué idioma hablas es el lugar donde naces, ¿sí? O las personas que te hablan, lo que aprendes del entorno. Si nosotros nacemos en otro país, pues efectivamente aprendemos otro idioma, incluso porque lo estamos escuchando desde el vientre. Y nuestro oído, nuestro cerebro y nuestro aparato fonador sufren una transformación de la que vamos a ir hablando y es lo que realmente garantiza que podamos aprender un idioma de forma natural. Así como les decía que el cerebro tiene esa enorme capacidad antes de los 7 años de estimularse o de aprender muchísimas cosas del entorno, de conectarse de acuerdo a lo que mamá me enseñe. Entonces si mamá me está enseñando, no sé, amarrarme los zapatos y lo practicamos y lo practicamos y lo practicamos, en mi cerebro se forma una red neuronal, que es lo que dice que realmente tengo un conocimiento tan fuerte que hace que nunca se me olvide. Por eso solo pasa antes de los 7 años. Después de los 7 años, nuestro cerebro tiene un proceso que la neurociencia o los especialistas conocen como la poda neuronal. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tú no estimulaste en la primera infancia, lo que tú no te enseñaron en la primera infancia, tu cerebro lo desconecta porque él necesita ahorrar energía. Entonces, básicamente, es ahí donde yo les decía el live pasado, que antes creíamos que los adultos éramos como el estado máximo del ser humano. Entonces, ya sé todo, me muevo libremente, ya tengo el conocimiento, me comunico claramente. Y creíamos que los adultos somos como ese estado máximo de desarrollo. Hoy sabemos que realmente los niños tienen todo el potencial para aprender cualquier cosa que tú le quieras estimular. Bueno, porque hay niños que a los 3 años se saben, no sé, todas las capitales del mundo, porque alguien se las enseñó con constancia, se sentó con él, identificó sus intereses y se las enseñó. Así de simple. El cerebro de los niños es maravilloso y el cerebro es el único órgano, por decirlo de alguna manera, que entre más conocimiento tú le empieces como a enseñar, pues más le cabe, ¿sí? Es como que se empieza a adaptar a ese conocimiento que está llegando. Claro que debemos estar muy atentos a los intereses de los niños, porque la idea no es sobreestimular, la idea no es presionar, la idea no es que el niño no tenga una infancia tranquila o feliz por estar siendo de pronto presionado, de pronto por un instrumento, por un deporte o por lo que papá quiera estimular en él. Porque realmente a los niños les encanta aprender. Y si nosotros utilizamos ese aprendizaje natural para que ellos desarrollen esas habilidades, pues simplemente es cosa de tener una rutina clara, de entender que ellos aprenden en tiempos cortos a diario y con la motivación de papá y mamá, pues es la combinación perfecta para que cualquier aprendizaje quede allí claro. Entonces, hablaba del proceso de la poda neuronal. El cerebro se dice a sí mismo, bueno, lo que no estamos utilizando lo desconectamos. ¿Por qué? Porque yo necesito ahorrar energía, porque estamos creciendo y lo único que queda conectado para siempre es aquello que estimulaste en tiempos cortos y a diario,
Por eso a nosotros nunca se nos olvida nuestro idioma materno, porque lo escuchamos desde el vientre materno todos los días de una manera natural y cotidiana. Como les dije, digamos que no necesitas sentar a tu bebé a los 10 meses y decirle, hoy vamos a aprender las partes del cuerpo, hoy vamos a aprender las frutas. No, en la cotidianidad el niño empieza a adquirir esa fonética que es lo básico para aprender cualquier idioma, para después empezar a producir nuevas palabras. Pero bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Por ahora, quiero recordarles el primer proceso del que hablamos, la neuroplasticidad, que garantiza o facilita cualquier aprendizaje, porque el cerebro de los niños es como si fuera plastilina. ¿Seguimos creando conexiones neuronales después de los 7 años? Sí, sí seguimos creando conexiones, pero ya no a la velocidad que creamos antes de los 7. Por eso es que los niños aprenden tan rápido, tan fácil, lo reproducen tan fácilmente, mientras que a los adultos nos toma tanto tiempo adquirir un conocimiento. ¿Listo? Entonces, hay algo clave de lo que estuvimos hablando también en los slides pasados acerca de las rutinas, y son los periodos sensibles de aprendizaje. María Montessori hablaba de 4 periodos sensibles de aprendizaje. ¿Qué es un periodo sensible de aprendizaje? Es un momento único en la vida donde mi cerebro quiere aprender algo, ¿sí? Entonces está el periodo sensible del movimiento, donde tú ves que tu hijo se empieza a trepar en todo, quiere saltar de todo lado, quiere asomarse a la ventana, quiere subirse al sofá, porque está explorando y está descubriendo todas las capacidades que tiene. Ya puede saltar en 2 pies o ya puede saltar en un solo pie. Bueno, todo lo que los niños empiezan a descubrir, que forma parte de la evolución humana.